Santo Hogar, el taller del amor. santohogar.com. Un saludo fraternal de corazón a corazón. Mi nombre es Milgen Vargas y hoy quiero compartir con ustedes diferentes formas en que podemos educar a nuestros hijos. La importancia de la familia es fundamental para acompañar o liderar todos los procesos pedagógicos de nuestros hijos. Por esto quiero compartir las diferentes formas de educar, comenzando con la educación tradicional o educación formal, que la llama la Ley 115. Después pasamos a ver la plataforma virtual Colombia Aprende, en la cual yo puedo educar a mis hijos por medio de esta plataforma y pedir la validación del año al final, con el decreto 2832. La tercera forma es la educación virtual. Luego seguimos con el homeschooling, que es educación en casa, y terminamos con el unschooling, aprendizaje natural. También es necesario que no te quedes únicamente con la información que escuchas hoy en este video o que ves, y tampoco la que se transmite constantemente por las redes sociales, sino que realmente tú hagas un momento de investigación, de consulta acerca de cuál es la mejor educación para nuestros hijos. Haz de tu hogar el taller del amor, y así tú harás de este mundo un mundo santo y mucho mejor. Santo Hogar, el taller del amor. santohogar.com. Voy a comenzar con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esta declaración va por encima de cualquier normatividad que tenga los gobiernos y los países. Viene el artículo 26 que habla sobre educación. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26. Primero, toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. Segundo, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Tercero, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. En la Ley 115 está reglamentada la educación formal, no formal, informal y para adultos. Quiere decir que las demás que se nombrarán en este video no están reglamentadas, pero se acogen a algunos vacíos legales que existen en nuestra legislación colombiana y a otros artículos estipulados en las siguientes leyes. En la Constitución Política de Colombia de 1991 encontramos, artículo 27, el Estado garantiza las libertades de enseñanza y aprendizaje. En el artículo 42, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. En el artículo 44 son derechos fundamentales de los niños, la vida, la salud, la alimentación, su nombre, tener una familia, la educación, la cultura y la recreación. En el artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. El decreto 1075 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación. En este decreto encontramos toda la compilación de las normas reglamentarias preexistentes en la legislación educativa.
La Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación. Artículo 5. Los fines de la educación, que se desarrollarán en 13 numerales, importantes leerlos todos. El artículo 23, las áreas obligatorias y fundamentales, que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios. El artículo 36, definición de educación no formal. El artículo 38, oferta de la educación no formal. El artículo 43, definición de educación informal. Y el artículo 50, definición de educación para adultos. Y en el artículo 89, reglamentada parcialmente por el decreto 2832 de 2005 acerca de los títulos y las validaciones. Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Importante leer el artículo primero, ámbito y naturaleza, el artículo 2, quiénes son los responsables de la educación de los menores, y el artículo 3, las obligaciones de la familia. En el artículo 11, títulos y certificados, también se obtendrá el título del certificado al validar satisfactoriamente los estudios correspondientes de acuerdo con el reglamento. Y en el artículo 34, áreas. Las áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en periodos lectivos anuales, semestrales o trimestrales. Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. En el artículo 5, escala de valoración nacional, encontramos los desempeños superior, alto, básico y bajo. La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales. Seguimos con la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Y el decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El concepto de educación formal hace referencia al proceso integral que inicia con preescolar, pasando por básica primaria, secundaria y media, llegando a la educación superior. Se desarrolla de forma sistemática con unos objetivos estipulados por el gobierno y generalmente se le asigna una carga horaria que los estudiantes deben cumplir para rendir en los exámenes correspondientes y al aprobarlos avanzan al curso siguiente y consiguen su título. El gobierno ha creado la plataforma Colombia Aprende, en donde encontrarás varios recursos acerca de educación. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, y allí encontrarás el Día de la Excelencia Educativa, o Día E. En esta se busca la reflexión por parte de la comunidad educativa en torno a la evaluación en el aula y en el marco del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, SIE, para avanzar en los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza de los educadores. Además, invita principalmente a la familia, en su ejercicio de corresponsabilidad con la educación de las niñas, niños y jóvenes, a participar en esta jornada. Específicamente, se orienta en 3 aspectos. Primero, la identificación de los criterios de evaluación. Segundo, proponer acciones para el fortalecimiento en la gestión académica, el diseño pedagógico, las prácticas pedagógicas, la gestión de aula y el seguimiento académico. Y 3, generar una ruta de trabajo que permita establecer la coherencia entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La segunda opción la he llamado educación formal desde casa. Y para esta voy a presentar un poco la plataforma virtual que ha creado el gobierno y es Colombia Aprende, en donde encuentras varias herramientas, muchas actividades
planeación de clases de todos los cursos, desde primero, desde transición hasta grado 11, específicamente en las áreas de lenguaje, matemáticas y naturales. Porque esta herramienta ayuda a que tú puedas estar educando a tu hijo en casa durante todo el año y que te acojas al decreto 2832 para que él valide año a año y pueda terminar sus años escolares. Damos clic en los documentos de referencia y allí encontramos los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y las mallas de aprendizaje. Vamos a entrar a lineamientos curriculares. Estos ofrecen orientaciones conceptuales pedagógicas y didácticas para el diseño y desarrollo curricular de las áreas obligatorias y fundamentales, las que trabajamos en una diapositiva anterior, que era del artículo 23, la Ley General de Educación. Estas están desde preescolar hasta la educación media, desde 1998. Vamos a orientaciones pedagógicas, que tienen como propósito guiar con calidad la actividad pedagógica. Además de las que encontramos, también está la guía número 39, la guía de emprendimiento, y están desde 2008. Damos clic en los estándares básicos de competencias, que brindan parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer en los ciclos primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo a 11. Los encuentras en lenguas extranjeras, inglés, lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Ahora damos clic en los derechos básicos de aprendizaje. Desde 2015 los encuentras en transición, ciencias sociales, naturales, matemáticas y lenguaje, desde preescolar hasta grado 11. Y las mallas de aprendizaje. El propósito es ofrecer una herramienta pedagógica y didáctica a los establecimientos educativos y a los docentes para favorecer el fortalecimiento y la actividad curricular. Desde 2016. Ahora vamos a conocer los derechos básicos de aprendizaje. En esta cartilla vas a encontrar los de lenguaje y matemáticas de primero a 11. Estos son un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado. Esto en concordancia con lo establecido en los estándares básicos de competencias y los lineamientos curriculares. Los derechos básicos de aprendizaje dan cuenta del desarrollo progresivo de algunos conceptos. También son referentes para la planeación de clase. Los DBA no corresponden a una actividad ni a una clase, y aunque tengan una numeración, no están organizados en un orden particular, es decir, no son secuenciales. Además de estar dirigidos a las entidades territoriales, a los establecimientos educativos, a los docentes y directivos docentes y a los estudiantes, también están dirigidos a las familias y les permite identificar e interpretar los aprendizajes que están o no alcanzando sus hijos e hijas, y de ellos generar acciones de acompañamiento desde casa. Revisemos los derechos básicos de aprendizaje del lenguaje en grado primero.
Recordemos que estos saberes y habilidades son los que debe alcanzar el niño al terminar su año escolar. Aquí encontramos 17 aprendizajes. Ahora volvemos a entrar a la página de Colombia Aprende, pero en contenidos digitales. Allí encontrarás diferentes herramientas para complementar el aprendizaje de tus hijos e hijas. Damos clic en Contenidos para aprender. Y allí encuentras más de 1000 aprendizajes interactivos en algunas de las áreas básicas del conocimiento, como son naturales, lenguaje y matemáticas. Damos clic en Ver contenido e ingresamos a Contenidos para aprender y encontramos 3 pestañas que nos indican Básica primaria, Básica secundaria y Media. Vamos a hacer clic en Básica primaria y hacemos el ejemplo con grado primero. Para esto, nos devolvemos a la cartilla de los derechos básicos de aprendizaje y leemos el primero que dice: identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. Volvemos nuevamente a los aprendizajes interactivos y damos clic en Primero, área de lenguaje. Y el primer DBA es identificar los sonidos de las letras del alfabeto. Allí se trabajarán en 4 objetos de aprendizaje. En el DBA 2, que es reconocer las letras del alfabeto en mayúscula y minúscula, ahora nos vamos a devolver a los DBA, a la cartilla de los DBA, y encontramos reconoce todas las letras del alfabeto en mayúsculas y minúsculas. Bajamos y encontramos 17 derechos básicos de aprendizaje. Y nos devolvemos a los interactivos, el DBA 17, que dice: escribe oraciones simples que inician con mayúscula y terminan en punto final. Y lo trabajan en 2 objetos de aprendizaje. Vamos a dar clic en Escritura de oraciones. Allí encontramos la guía del docente, la introducción, los objetivos, el desarrollo, el resumen, la tarea y las actividades imprimibles. Damos clic en la guía del docente, que sería lo que comúnmente se conoce como la planeación de clase. Aquí encontramos la materia, que en este caso es lenguaje, para grado primero, y el título de la unidad de aprendizaje, que es Comunícate, vive el valor de las palabras. El título del objeto de aprendizaje, Escritura de oraciones. Los objetivos de aprendizaje, las habilidades o conocimientos que alcanzará. El flujo de aprendizaje, que se desarrolla en 5 actividades, y la guía de valoración. Aquí describen las etapas, los flujos de aprendizaje, la enseñanza o actividades de aprendizaje y los recursos recomendados de la planeación general para este objeto de aprendizaje. Describen claramente cada una de las 5 actividades. Vamos nuevamente a nuestra guía de navegación. Confirmamos en el desarrollo las 5 actividades que, al dar clic en cada una de ellas, se comienza a interactuar con el conocimiento. Y por último, revisamos las actividades imprimibles. Con esta puedes llevar la carpeta de tu hijo o hija, con las evidencias necesarias para su aprendizaje, aunque recuerda, la mayor evidencia debe ser que tu hijo o hija aprenda con alegría y dé testimonio de ello en su vida diaria.
Ahora vamos con un ejemplo de básica secundaria en grado séptimo. Allí encontramos 15 derechos básicos. Ahora nos devolvemos a la cartilla de los DBA y después de pasar todos los de lenguaje de primero a 11, encontramos los de matemáticas. Vamos a grado séptimo al DBA número 1, que dice: resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos, entre paréntesis, fracciones, decimales o números mixtos. Y en los contenidos para aprender, en grado séptimo de matemáticas, en el DBA 1 encontramos: resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos, con 5 objetos de aprendizaje. Damos clic en el primero, que es reconocimiento del conjunto de números enteros a partir de los números relativos. De igual forma, entramos a la guía del docente y observamos toda la planeación. Esta también se desarrolla en 5 actividades. Estos conocimientos y ejercicios sirven para que tu hijo o hija refuerce los conocimientos que están aprendiendo en el colegio, o si lo estás educando en casa, es una valiosa herramienta en la educación formal y te puedes apoyar de los tutoriales que existen en la red con profesores especializados en cada asignatura o buscar un profesor que le dé clases particulares. Veamos el ejemplo de las actividades que aparecen en grado séptimo, matemáticas DBA 1, y de igual forma tienen las actividades imprimibles para llevar tu carpeta de evidencias. El decreto 2832 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 89 de la Ley 115 de 1994, en lo referente a validaciones de estudios de la educación básica y media académica. Se modifica el artículo 8 del decreto 3012 de 1997 y se dictan otras disposiciones. Encontramos 4 capítulos. El primero es el de las validaciones, el segundo de las equivalencias, el tercero del ciclo complementario de las escuelas normales superiores y el cuarto de los colegios internacionales. Hay que decir que existe un desconocimiento de este decreto por parte de algunos funcionarios y rectores de colegios, pero eso no impide que no se dé. La tercera opción es la educación virtual, en la cual tú puedes, por medio de internet, buscar un colegio, pagar como en un colegio formal, una matrícula, una pensión, te llegan los contenidos o los aprendizajes que debe debe trabajar tu hijo durante cada año y lo certifican al final. La educación virtual, también conocida como enseñanza en línea, hace referencia al desarrollo de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, que es realizado de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes pueden interactuar diferente al espacio presencial. Se apoyan las TICs, tecnologías de la información y la comunicación, ya que hace uso de las herramientas que ofrece Internet y nuevas tecnologías para proporcionar ambientes educativos adecuados y de alta calidad. La cuarta opción es homeschooling o educación en casa. Y en esta, de acuerdo a los intereses, las cualidades, los gustos de tu hijo, de tu hija, puedes empezar a hacer un plan de estudios, puedes empezar a hacer un horario para trabajarlo día a día en casa. En Colombia existe la Red Colombiana de Educación en Familia como apoyo a las familias que quieran comenzar a educar desde casa. Encuentras todas las comunidades y grupos regionales para que, de acuerdo a tu ubicación en el país, puedas acceder a él e interactuar con otras familias homeschooler.
Lo coordina Ana Paulina Maya, quien ha educado por más de 10 años a sus hijos en casa. Allí encontrarás las preguntas frecuentes que podrás consultar constantemente para aclarar tus dudas. Realizan reuniones de acogida, por lo general presenciales, pero por la situación que se está viviendo en este momento las hacen virtuales. Y existen encuentros con otras familias para jugar, conocerse, acompañar, aclarar dudas y realizar salidas pedagógicas. Si te decides por educar en casa, aunque suene algo obvio, deben darse como familia un tiempo para conocerse, jugar, hablar de lo que les gusta y de lo que no, de reconocer cada una de sus aptitudes, realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo. Aquí puedes ver a mi familia y cómo son los días en casa. Lo primero, hablamos e investigamos de la alimentación saludable. Comenzamos el día tomando un batido, agua con limón o fruta. Después hacemos ejercicio y dialogamos de lo importante que es mantenernos activos, cuidando nuestro cuerpo, músculos, huesos y sistemas en general. Disfrutamos un delicioso desayuno que en este caso lo hizo nuestra hija más pequeña. Estudiamos algunas asignaturas que nos parecen más importantes. Nos apoyamos de la tecnología y las aplicaciones. También trabajamos la educación emocional por medio de proyectos de vida, potenciando nuestras fortalezas y valores y mejorando nuestras debilidades. Después, cada uno de acuerdo con sus gustos y deberes, comienza a realizar la actividad que más le llame la atención. Puede ser pintar, decorar, cortar, crear su propia casa de muñecas, que sirve también como titiritero. Se aprende algún instrumento musical. Se practica algún deporte como porrismo o natación, interactuando con otros niños y niñas de diferentes edades. Realizamos salidas en familia. Nuestra sala se convierte en campamentos. También hacemos pijamadas, jugamos, vemos una película. En fin, compartimos la vida y la vivimos. ¡Casi! ¡Tenía!
pega mucho. Ahora conmigo. Señora. Señora. Deja ver. Y nos unimos como familia en nuestro proyecto familiar en Santo Hogar, estudio multimedia y obsequiaunacanción.com. Por lo general, las familias homeschooler, después de vivir, aprender, reflexionar e investigar, deciden no certificar año a año y esperar hasta que sus hijos o hijas tengan 18 años y acogerse al decreto 299 del 4 de febrero de 2009, por el cual se reglamentan algunos aspectos relacionados con la validación del bachillerato en un solo examen y obtener así el título de bachiller. En el unschooling he tomado a Ivonne Laborda, ella tiene su página y también ha educado a sus hijos por muchos años en casa. Unschooling es aprendizaje natural o autónomo. Nadie dirige al niño desde fuera para introducirle conceptos académicos en su cabecita, a no ser que sea él mismo quien muestre interés por algo en concreto o lo necesite. Los niños no son recipientes vacíos los cuales hay que llenar. Solemos pensar que para aprender tiene que haber alguien que enseñe. Querer enseñar algo a alguien no es suficiente para que esa persona lo aprenda. Con suerte lo podrá memorizar o recitar. Para poder aprender en verdad algo y poder interiorizarlo, comprenderlo y no olvidarlo, nos hace falta pasión, interés, motivación intrínseca, curiosidad o necesidad. El verdadero motor del aprendizaje es la curiosidad y la motivación intrínseca, y no el hecho de que alguien decida qué se debe aprender, cuándo y a qué ritmo. Santo Hogar, el taller del amor. santohogar.com